Antes de comenzar, quiero presentar a la profesora Mónica Gidelman. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Death and Society, Muerte y Sociedad en la Universidad de Reading, en Inglaterra, y un doctorado en arqueología realizado en esa misma universidad. Adicionalmente, ha realizado cursos en la Universidad de Burgos, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Fundación FACEID, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Externado de Colombia. Ha sido docente de las universidades Reading y Oxford y actualmente trabaja como directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, ATULA, en la Universidad de Santander en Bucaramanga. La profesora Gidelman ha realizado importantes investigaciones sobre estaciones de arte rupestre a lo largo del Cañón del Chicamocha, tema de la charla de hoy. La charla va a durar entre 20 y 25 minutos. Por favor, mantengan cámara y micrófonos apagados en todo momento. Si tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas a través del chat. Yo estaré leyendo sus preguntas y al final las haré a la profesora. Entonces, profesora, le cedo la palabra y la pantalla para que haga la charla. Vale, bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, primero estoy compartiendo en modo presentación. Por favor, confírmenme que se ve perfectamente y que me escuchan y que el puntero también se ve. ¿Listo? Sí, perfecto. Señora. Vale. Bueno, buenas tardes. Bueno, no, para mí es un gusto nuevamente compartir con los amigos de Musa. Pues muy grato para mí poder charlar sobre un tema que me apasiona, pero también valoro mucho la tarea que hace el museo, pues por generar estos espacios que permiten precisamente el diálogo, compartir experiencias, pero también, y para este caso en particular, pues nos permite poder conocer o poner en valor un sitio que, dada la ubicación en la que se encuentra, pero también por lo recóndito de su topografía, pues contiene una cantidad de tesoros que muchas veces no son fáciles pues de acceder y de conocer. Entonces esta es una oportunidad fabulosa para poder, precisamente en épocas de confinamiento, poder salir un poquito y poder viajar por el Cañón de Chicamocha. Bien, pues esta es una charla muy breve que tiene el ánimo de que viajemos por el cañón, de animarlos a conocer esta parte del país, también de dar a conocer algunos resultados de proyectos y de investigaciones que se han dado en torno al arte rupestre del área, pero también para aquellos que no necesariamente son académicos ni estudiosos, sino simplemente gomosos de las manifestaciones artísticas o simplemente por el mero disfrute estético que conlleva el viajar por el cañón y apreciar el arte rupestre que allí se encuentra. Entonces espero que este viaje sea de agrado para todos. He organizado esta charla como en 4 momentos. Primero quiero contarles muy brevemente cómo fue que yo llegué al arte rupestre, como algunas reflexiones que surgen precisamente de esto. Luego, pues sin duda, para hablar de arte rupestre tenemos que viajar por el paisaje del majestuoso Cañón de Chicamocha, ilustrar para luego pasar a algunos ejemplos de estaciones de arte rupestre, una selección, digamos, muy personal, y finalmente tocar algunos estudios. Yo trabajo con un equipo de personas, me gustaría mostrarles muy brevemente lo que hemos hecho y también abrir un poco preguntas y abrir ventanas para que podamos también estudiar todas las manifestaciones naturales y culturales que se dan en esta zona del país. Bien, entonces, pues bueno, yo llegué a Santander hace unos años y para ser muy sincera, el arte rupestre no hacía como parte de mis intereses iniciales, pero fue una cuestión casi que obligada al salir al territorio, al caminar por el paisaje y empezar a dimensionar que con los años ido dándole cada vez más y más escala, pues dimensionar la riqueza de arte rupestre a lo largo del Cañón del Chicamocha es algo que era casi que obligado. Entonces prácticamente fue una elección casi que natural. Dentro de ese marco, el Cañón del Chicamocha es una de las áreas del país que está siendo postulada
o se está trabajando en la postulación para obtener la declaratoria de patrimonio mixto ante la UNESCO, y pues esta fue también pues una oportunidad fabulosa de la cual pues tuve la suerte de hacer parte de este equipo, pues que me permitió precisamente ampliar ese pequeño territorio del cañón que yo tenía principalmente en el municipio de Los Santos, que es como el epicentro de la arqueología de la zona, y viajar por municipios como Barichavita, bueno, diferentes zonas digamos que abrigan la postulación, y pues encontrar que también en esos sitios hay una riqueza importante. Dentro de, digamos, de ese marco, quiero destacar también los proyectos de investigación que han hecho las universidades de la región, que si bien no necesariamente pudieron haber trabajado en arte rupestre, sí han velado por el estudio, la investigación del patrimonio cultural, material e inmaterial, pues en todas sus manifestaciones, y por supuesto esto ha sido un marco y un espacio de intercambio muy interesante. Quiero destacar a la Universidad Bolivariana, el trabajo que viene desarrollando la Universidad Industrial de Santander UIS, al igual que la Universidad de Santander, que es la única universidad de la región que tiene un programa de antropología. Tengo la suerte de ser parte de ese equipo de profesores que están formando personas de la región precisamente en el área de antropología y de arqueología y de estos temas que nos convocan hoy. Bien. Dentro de esto hay como tres reflexiones que creo que van a hilar un poco esta charla, y es que cuando yo me acerco a estudiar el arte rupestre, pues yo soy arqueóloga. Para mí realmente ha sido una sorpresa y ha sido una posibilidad de aprender, porque a pesar de haberme formado en arqueología, el arte rupestre parece ser como un tema de estudio que no necesariamente estudian los arqueólogos, o que los arqueólogos, no sé si es porque generalmente los arqueólogos excavamos y entonces en el arte rupestre está pues por encima. No, realmente hay como una situación un poco... sí, como una paradoja, pero el arte rupestre generalmente en el contexto colombiano ha sido estudiado por expertos de otras áreas. Entonces personas como muy desde el área de las artes, personas muy también cercanas a la puesta en valor del patrimonio, pero no necesariamente, son muy pocos, es un grupo más pequeño de antropólogos y arqueólogos que se acercan allí. Quiero destacar acá el trabajo pionero que ha hecho el grupo HIPRI en el país. También, por ejemplo, toda la labor que hace Rupestre Web con Diego Martínez, que creo que es de formación diferente también a la arqueología, por lo menos básica, pero claro, también otros colegas y amigos arqueólogos que han entrado también a jalar línea en esta área, como por ejemplo mi colega Pedro Argüello, junto a otros tantos que creo que han sido importantes, pero son un grupo pequeño. Realmente el arte rupestre es una temática que convoca muchos profesionales, pero donde creo que los antropólogos y los arqueólogos debemos girar nuestra atención, porque pues no somos realmente muy representativos. También otra área, otro punto importante que me parece sí, pertinente mencionar acá, y ha sido parte de la experiencia que yo he tenido, es que si bien todas las investigaciones se nutren siempre del trabajo colaborativo, del trabajo interdisciplinar, creo que el área del arte rupestre no solamente es una posibilidad enorme de poder nutrirnos de ello, sino que me parece que es necesaria, y eso lo espero ilustrarlo a lo largo de la charla. Es un área perfecta para poder trabajar conjuntamente y poder también ampliar nuestras preguntas de investigación y las interpretaciones que hacemos de ello. Bien, entonces, pues entremos en materia, ¿vale? Bien, para hablar de arte rupestre, pues es esencial hablar del paisaje, ¿no? Es gracias al paisaje que permitió precisamente que la naturaleza generara estos lienzos, ¿no? Que sin duda fascinaron a las ocupaciones o a las comunidades ancestrales, y plasmaron allí precisamente todo este patrimonio y esta riqueza, no solo cultural, sino artística. Para ubicarnos un poquito, pues bueno, el Cañón de Chicamocha, este es el departamento, bueno, acá queda Cundinamarca, aquí queda el departamento de Santander, y podemos decir que el Cañón de Chicamocha está en esta área, como para que nos
de pronto para las personas que no han tenido la posibilidad de visitarnos. Entonces estamos ubicados en el nororiente, ¿sí? Y esta región, especialmente el Cañón, tiene unas características bien interesantes que van a ser importantes para acercarnos al estudio del arte rupestre. Por un lado, tiene una formación geológica excepcional, la geomorfología es muy abrupta, tiene para los geólogos es un paraíso porque prácticamente tienen una gran posibilidad como una biblioteca, ¿no?, de estudiar la formación de la tierra en este lugar. Es una zona con una alta actividad sísmica. Podemos decir que es un sitio donde tiembla todos los días y a veces tiembla varias veces. Entonces ya sabemos que pues, la actividad sísmica evidentemente va a tener un impacto fuerte en los soportes donde están representadas, donde, pues, que contienen los pictogramas y demás evidencia arqueológica. Además, el Cañón generalmente pues, tiene unas condiciones climáticas también muy particulares que hacen que en términos arqueológicos mucha de la evidencia arqueológica se preserve. Ustedes saben que esta zona no solamente es conocida por el arte rupestre, sino también por, pues por todas las prácticas funerarias, dentro de ellas momias, la elaboración textil de las comunidades prehispánicas guanas, pues es valoradísima en diversas partes del país, pero eso se debe también porque hay unas condiciones que han permitido que esa cultura material perviva. Bien, entonces ya entraremos en materia. Pues bueno, rápidamente, esta es el municipio de Los Santos, es como el epicentro de por lo menos de los estudios arqueológicos, está ubicado en la mesa de Géridas. Ustedes ven que hay una mesa acá entramos en el cañón y el río siempre va a ser protagonista en todo el paisaje de esta región, siempre va a estar como en el telón, ¿no?, de fondo, formando precisamente el cañón como tal, pero que sin duda también fue un vehículo de comunicación en todas estas comunidades, que sigue siendo vehículo de comunicación hoy, pues por supuesto también lo fue en tiempos ancestrales. Aquí tenemos una vista desde el corregimiento de Impalá y esta fotografía me gusta mucho porque nos muestra la variedad de paisaje que existe en el Cañón del Chicamocha. Normalmente, o las personas, cuando uno habla con ellas, tiene la idea de que el cañón es muy seco, ¿no? Como que hace alusión más a esta parte. Evidentemente lo es, hay municipios que ustedes bien saben, tienen problemas de escasez de agua importante, y pues bueno, el agua es un recurso muy cuidado y muy restringido para muchas poblaciones, pero recordemos que el cañón es inmenso, ¿no? O sea, el cañón es una zona muy grande y por supuesto por su escala, pues también tiene una serie de matices y tiene una serie de variaciones también propias, muchas cosas en común, pero también variaciones. Entonces podemos encontrar sitios como Impalá, donde pues encontramos verde y encontramos también zonas, y esto es bien importante para que nos vayamos como transportando a cómo era ese cañón, cómo las comunidades del pasado pudieron aprovecharlo y pudieron habitarlo también, ¿no? Entonces hay zonas verdes y hay zonas que por supuesto aún cultivan y pues la naturaleza les brinda todo lo que necesitan. Eso sin duda también fue la situación en el pasado. Bien, acá pues el cañón también ha sido motivo de estudio durante, pues, por muchas personas, también desde el punto de vista muy de su belleza escénica. Entonces acá tenemos una fotografía de un colega y amigo, Juan Diego Pinzón, que recientemente publicó un libro que ustedes pueden consultar acá, donde se va y se recorre el cañón y muestra todas las maravillas también, no solamente naturales, sino culturales, que los invito a que visiten. Pero entonces vemos nuevamente cómo el río también une todas estas lugares, el río es protagónico en esta escena. Bien, otra vista, esta es desde el municipio de Villanueva. Me gusta mucho esta fotografía porque también nos muestra que el cañón tiene variaciones, no solamente claro, hay lugares donde el cañón tiene un escarpe muy vertical, muy difícil, prácticamente en caída libre, hay muchos lugares así sin duda, pero también tiene otro tipo de espacios. Entonces, esta fotografía es tomada desde la parte más alta y si ven, hay una caída que genera esta especie de planicie acá.
¿sí? Y luego va cayendo. Si nos vamos al otro lado del río, vemos también que prácticamente el cañón va cayendo como por escalones, ¿no? Como por escaleritas. Y en estas escaleritas, pues son muy importantes, arqueológicamente son bien interesantes de estudiar, porque hace que todas las lluvias, toda la erosión natural que se da, pues vaya arrastrando algunos minerales y que precisamente haga de estos espacios, pues espacios un poco más benignos y más favorables para la explotación, que sin duda pues también fueron muy importantes, siguen siendo aprovechadas por comunidades hoy día, con seguridad lo fueron en el pasado, y son sitios bien interesantes de exploración y de ocupación del espacio también en el pasado. Vemos el río como siempre, como les decía, él es protagónico en toda la evidencia que encontramos aquí, y además pues de darle un velo de belleza pues grandísimo. Bien, como hay ese sitio de caídas escalonadas, pues por supuesto también es, y que tal vez es la imagen que más se da a conocer del cañón, pues también hay escarpes muy inclinados de muy difícil acceso, donde precisamente encontramos gran parte de las estaciones de arte rupestre, ¿sí? Entonces, pues acá tenemos la mesa, empiezan a caer, pero también ustedes se darán cuenta que en algunas de las zonas hemos encontrado comunidades también actuales, campesinas. Dentro de estas caídas libres, que son muy pronunciadas, siempre hay, o bueno, en muchas de ellas, hay como una especie de caminito, ¿no? Con un espacio muy pequeño donde solamente puede transitar una persona, uno puede movilizarse como por fila india, ¿no? Y en muchos de estos recorridos que las personas hoy día hacen para viajar de una vereda a otra, encontramos pictogramas. Entonces, eso nos da una pista clara de que estos sitios eran también aprovechados y eran conocidos también por comunidades del pasado. O sea, que digamos era la ruta de caminos que incluso comunidades hoy día siguen aprovechando. Pero pues bueno, y que por supuesto también hace un poquito difícil el registro. Por eso quería viajar por el paisaje para que entendamos también cómo es que también podemos estudiar en las limitaciones también que tenemos al estudiar el arte rupestre de la zona. Aquí encontramos otro sitio, entonces vemos la posibilidad de estudiar todas las formaciones geológicas. Esto es como una biblioteca de la tierra, y bueno, hay también pues todos los sitios que hemos podido estudiar allá, como la especie del acopio de sitios de interés arqueológico. Y pues bueno, por supuesto hay muchos sitios así, totalmente verticales, de muy difícil acceso, solamente profesionales de la escalada con los equipos son los que los conocen. De hecho, tanto los caminantes que andan por los caminos reales como los escaladores que hacen sus rutas por estos escarpes son también los que han sido los guardianes de la evidencia arqueológica y en este caso del arte rupestre. Hay muchos sitios que no han podido ser registrados, sabemos que están allí precisamente porque los escaladores son quienes hacen el registro, pues porque el acceso es, pues bueno, solamente para profesionales y muy, muy restringido. Bien, y pues por supuesto todo este lienzo, todas estas condiciones únicas y particulares de la región, pues forman el lienzo natural perfecto para poder tener estas estaciones de arte rupestre como lo vemos acá. Entonces fíjense que es muy característico de la zona que estos paneles se encuentren en abrigos rocosos, entonces hay como un sombrerito, como un voladizo que lo protege pues de la lluvia, lo cuida un poco del sol, o sea, por lo menos de los eventos climáticos, logra, digamos, protegerlo un poco, no necesariamente, por acá por ejemplo vemos cositas de colmenas o bueno, animales o lo que sea, no necesariamente de agentes biológicos, bióticos, pero sí de algunos del clima. Esta fotografía, qué lástima. Bien, bueno, acá tenemos otra característica, al igual que la sísmica. La sísmica, los geólogos hablaban de que este está ubicado en el municipio de Villanueva, en Butaregua. Es un bloque que posiblemente se desprendió hace mucho tiempo, dada la alta actividad sísmica, y tuvo la suerte de caer como en esta especie de caer sobre otras rocas, formando esta pequeña cuevita. Realmente cabe una persona muy justa allí. Y pues esta condición hace
pues que fue evidentemente súper aprovechada, visitada por comunidades prehispánicas, pero también cuenta con la fortuna que, dadas las condiciones, pues podamos encontrar arte rupestre en este estado, ¿sí? Vamos a ver otros casos donde pues realmente esto es inusual, se da una serie de condiciones fantásticas que tienen la gran suerte de coincidir y poder preservar esta estación así. Entonces también esta es cortesía de mi amigo Juan Diego. Bien, entonces ya habiéndonos ubicado un poco en el paisaje, vemos que evidentemente si no tuviera el territorio estas características o que estas características casi que hacen que obligado pues entremos a estudiar y apreciar el arte rupestre. Si nos maravillamos hoy en día, pues por supuesto las comunidades del pasado también mucho más cercanas a su territorio y con mucho más conocimiento de ellas, pues sin duda fue un recurso que aprovecharon. Dentro de lo que del inventario, de la copia de información que tenemos, principalmente hemos encontrado pictogramas, es decir, pinturas sobre soportes rocosos, ¿sí? Hay alguno que otro petroglifo, pero realmente para el cañón lo que más hemos encontrado son pictogramas. Para Santander hay otros lugares que no necesariamente están relacionados con el cañón que tienen este tipo también de arte rupestre, como para comentar. Encontramos motivos en una sola tonalidad, también tenemos diseños compuestos con 2 tonalidades y hay motivos pues de diferentes diseños, desde antropomorfos, zoomorfos o geométricos. Entonces, rápidamente, para hacer buen uso del tiempo, pues encontramos algunos ejemplos antropomorfos, también tenemos fitomorfos. Encontramos que la mayoría de soportes donde encontramos estas representaciones artísticas son abrigos rocosos, fíjense que eso es el 63%, es decir, están en estos voladizos o que hacen precisamente, puede ser que se hayan usado otros soportes, pero hoy día estos son los que se han preservado en mayor número. Encontramos también otros que son los bloques, estas son como el que vimos en Villanueva anteriormente, o sea, como estos, como este, ¿sí? Que están en superficies planas y que fueron también aprovechados para esto. También los encontramos en planos verticales o en planos horizontales, como vemos acá, donde también acá pues se cayó una parte del soporte como tal. Bueno, hay motivos diversos. Esta, como les decía, es una selección muy personal. Aquí vemos este panel. En esta medida encontramos como este pequeño, lo que creemos que es pues como un indígena con un penacho. La fotografía, y esto acá ya nos adentramos un poco en aspectos del estudio. Esta es una fotografía tomada a la mejor resolución posible, pero primero la dificultad de acceder al lugar, poder llegar al lugar, luego la dificultad de fotografiarlo, porque en muchos casos, como mirábamos esos escarpes, algunos de ellos no hay mucho espacio para poder uno retirarse de la pintura o poder tomar panorámicas, porque si se retira uno mucho, pues cae. Entonces, el registro realmente es muy difícil, dadas las condiciones geográficas del lugar. Además de la iluminación, bueno, hay una serie de variables que no son menores realmente, porque muchas veces hemos ido a tomar el registro y luego cuando vamos a laboratorias no tiene la resolución, no tiene la calidad, bueno, en fin, hay todos unos elementos importantes que veremos más adelante y que hemos tratado de solventar, también aprendiendo mucho del error. Pero les decía que acá vemos este pictograma y fíjense que aquí parece esbozarse que tuviera un diseño blanco. Al igual que la figura que encontramos acá, que es esta de acá, también vemos cómo el pigmento también empieza a desvanecerse, cómo también estas manifestaciones se van perdiendo también por los procesos propios del clima y del tiempo, pues, y pues que bueno, que infortunadamente, ojalá en un futuro muy lejano, pero pues que evidentemente desaparecerán. Bien, encontramos también este tipo de sitios. Este es un sitio en el municipio de Los Santos conocidos como La Custodia, precisamente por este sol que pareciera como resemblar la custodia del cáliz, pero es un sol muy, muy común en la zona. Fíjense, por ejemplo, una típica estación es que encontramos
motivos en planos verticales, pero también horizontales, como los vemos acá. Por razones obvias, estos tienden a preservarse mejor que los que están acá, aunque claro, este voladizo acá, que es lo que llamamos los abrigos rocosos, ayuda a protegerlos del sol, del agua, o sea, hay una cantidad de variables, y estos lugares parece que fueran casi que por las comunidades del pasado, precisamente como tal vez con un interés de preservarlos para la posteridad. Acá encontramos también otro de ellos. Bien, otra, por ejemplo, esta es otra estación muy interesante, es un sitio muy visitado en Los Santos, en la vereda de los Pozos, conocido como el Mirador de Bárcenas o el Mirador de los Pozos. Fíjense que esta fotografía es tomada desde un ángulo muy difícil, literalmente si nos vamos un poquito más de para atrás nos caemos. Entonces fíjense que el registro es bastante complejo. Tenemos este panel que ya lo veremos en la siguiente diapositiva, muy decorado, pero también tenemos pinturas acá, ¿sí? Que también pues obviamente están teniendo unos procesos de deterioro acelerados. Tenemos un poco de pinturas acá. Este sitio también ha sido intervenido en búsqueda, tal vez huaqueado, mejor dicho. Acá también tenemos otra serie de pinturas. Y luego, este bloque se cree que se cayó evidentemente y pues fue aprovechado también en tiempos prehispánicos para dibujar en él. Vemos acá que es recto, pero obviamente en la restitución, que son muchas imágenes juntas, ya veremos más adelante, genera esta pues por la técnica que usamos, un poco curva, pero pues en realidad es recto. Entonces fíjense que la decoración es muy profusa, hay reuso del espacio, entonces ellos pintaban uno sobre el otro. También acá tenemos figuras, bueno, y también pues hay partes o que han sido grafiteadas encima, como vemos acá, o también que se han caído, ¿no? O sea, la tierra permanentemente está en cambio, está en movimiento, hay actividad sísmica y pues evidentemente los soportes del arte rupestre pues también se ven afectados por esta actividad. Otro tipo de pictogramas que vemos acá, este también es un diseño muy común, estas líneas también y con punteado con pintura digital también, dactilar. Encontramos diseños compuestos como los vemos acá, ahorita los vamos a ver mejor, figuras también que pareciera como un hombre alado, y esta figura me gusta mucho porque esta es una fotografía tomada a varios metros de distancia de este dibujo. Acá vemos uno en el plano vertical y uno en el plano horizontal, es de arriba hacia abajo. Fíjense que, y estamos en un sitio de un acceso bastante difícil, es decir, estamos literalmente con una pequeña cornisa tomándolo, que nos hace pensar que para que el autor, el artista de estos pictogramas debió sin duda haber usado algún tipo de andamio, de soporte para poder alcanzar esta altura. Entonces esto nos empieza también a hacer preguntas, ¿cuál era la importancia de poder ponerlo allí? Sí, arriesgando la vida, porque como les digo, las condiciones no siempre son fáciles, como es en este caso. Encontramos este tipo también de motivos, entonces fíjense que hay como una pintura blanca y sobre ella pintaron en rojo en diferentes lugares, hay diseños repetidos, y aquí nos damos cuenta que hay como una especie de figura posiblemente antropomorfa y sobre ella hay otras figuras encima, que también es importante el reuso del espacio, porque pareciera, habiendo más espacio, teniendo paneles, la distribución de la composición a veces no era el criterio primordial, era más importante tal vez de pronto con una intención un poco más significativa, bueno, ritual, no lo sabemos, que se usaba ahí también el reuso del espacio. Bien, este es otro pues que tenía que estar en la elección de los motivos que quería mostrarles, y lo que es particular de este sitio es la diversidad de los colores en los pigmentos. Es muy inusual encontrar pictogramas de color verde. Realmente en el cañón creo que hay otro más, si la memoria no me falla, en lo que hemos recorrido y también en la revisión de la literatura es muy inusual. Y al lado del pictograma verde encontramos aquí un poco el pictograma negro, y acá, ese es en el mismo sitio, es otra vista, encontramos pictogramas blancos también. Entonces, esa diversidad cromática generalmente en muchos lugares del país, la gran mayoría de motivos son de color rojo, de color ocre. Acá los tenemos, estas cosas que sí es excepcional en esta zona es precisamente esa diversidad de los colores en los pigmentos. Bien, bueno, entonces a ver, sigamos. Ahora, ¿cómo nos hemos acercado allí?
al estudio de esto ya después de haber hecho una pequeña introducción y un pequeño viaje por el cañón. Pues realmente el trabajo que se ha hecho, yo trabajo de la mano de expertos de diferentes áreas. Muchos de ellos han sido estudiantes míos y pues qué bueno, que le han dado y han aportado realmente al estudio y a la puesta en valor de este patrimonio, siempre desde el trabajo interdisciplinar. Entonces, por ejemplo, todo el estudio, todo el acercamiento que se ha hecho a través de los soportes líticos y de todos estos procesos lo ha hecho precisamente una geóloga, Clara León, de la Universidad Nacional. Hemos también intentado hacer algún tipo de instrumento que permita poder aconsejar un poco a las administraciones locales. Ya sabemos que este es un recurso, un patrimonio que va a desaparecer, pero pues claro, hay estaciones que están un poco más en riesgo que otras. Entonces, hoy en día ingenieras ambientales como Silvia e Indira, pues trataron de aplicar desde su área de saber, poder generar una matriz de impacto ambiental que pudiera aconsejar a las personas, digamos, tomadoras de decisiones, una intervención un poco más oportuna en algunos casos. Otro ejemplo, con el ingeniero electrónico Román Sarmiento, era, dadas las dificultades también del registro, muchas veces íbamos a los lugares que no es fácil, todo el desplazamiento, la logística, los costos, en fin, y los registros no se hacían de la forma adecuada para luego poder hacer la restitución de la imagen. Entonces, cometimos muchos errores. Esto fue realmente un proceso, como les decía, también donde pues hay muy pocas personas en el país también trabajando. Entonces, fue aprender mucho también desde la experiencia y dada también las condiciones que son también muy particulares de esta zona, pues tratar de hacer métodos que nos permitieran poder hacer registro de una forma un poco más profesional y más eficiente. Y también, pues, sin duda hay una serie de aspectos. Uno va y todo el aspecto de campo, el componente de campo y las dificultades que eso implica, pero posteriormente hay todo un proceso de tratamiento de la imagen, que sí creo que hay un adelante importante en el país allí y que tiene que ver con la restitución de imágenes, que pues en este caso pues tenemos también el aporte y la colaboración de expertos en esa área. Bien, ¿qué nos puede decir ya como para darles como algunos puntos que hemos tomado? Pues bueno, que el arte rupestre, los soportes en los que esos lienzos que contienen estos pictogramas pues están expuestos a procesos de degradación y de alteración. Entonces acá, por ejemplo, los geólogos nos han hablado de la formación de estas pátinas, que son procesos naturales de la roca, son procesos de meteorización, como los vemos también acá, de salinización, bueno, en fin, o de escamación, como lo vemos acá. Y pues estos procesos que son naturales, pues en este caso, por ejemplo, pues al caer esta parte, pues con él cayó también la mitad del pictograma, ¿sí? Entonces son procesos que tarde o temprano, que son permanentes, que día a día están afectando al patrimonio y pues que sin duda pues tienen un efecto en ello. Este tipo también de oquedades, como de tafonis también, pues son productos de los procesos de erosión también que se dan en un cañón, con altos vientos, bueno, en fin, con todos los procesos naturales propios que sin duda tienen una afectación y que, como les digo, son procesos naturales, pues que no puede hacerse mucho en contra de ellos. Otro elemento que es importante, que muchas veces piensa uno, o yo por lo menos entré a hacer estos registros con esa creencia y ya con los años me he dado cuenta que estaba muy equivocada, y es que creemos que con llegar y hacer la fotografía es suficiente. Entonces tomamos la fotografía en las condiciones de la mejor forma que podemos, con los equipos que mejor podemos, pero realmente todo el proceso que se da después en la restitución de imágenes es todo un mundo y además que es esencial para el estudio del arte rupestre. Muchas veces el ojo desnudo no permite realmente ver. Hay paneles, por ejemplo, haciendo estos procesos donde hay pinturas que emergen, que no veíamos en una primera visita o en una primera restitución, sino que aprendiendo, usando diferentes filtros, diferentes equipos, usando diferentes momentos del día, todo lo que nos ha dado la experiencia también y obviamente el intercambio con colegas y demás,
ha permitido ir mejorando en ese proceso de registro. Entonces acá vemos cómo la fotografía normal, luego cómo empieza todo con programas, se empieza a saturar el color, en fin, se empieza a hacer lo que se denomina la restitución de la imagen para precisamente luego poder llegar al dibujo como tal. Donde sabemos que mucho ya se ha perdido, muchas figuras están incompletas, pero también donde aparecen otras que en un primer momento no veíamos. Acá también vemos otro ejemplo, que por ejemplo, esta es una fotografía definitivamente no era tan evidente, pero pues que aquí sí logra poder apreciarse. Entonces, este estudio, este registro no solamente tiene el componente de campo, sino que tiene también otro tipo de procesos posteriores que me parece que es importante tenerlos y que obviamente el trabajo interdisciplinar pues ayuda muchísimo a ello. Bien, otro aspecto importante tiene que ver el registro en campo. Esto realmente es un dolor de cabeza o es un gran reto, pongámoslo más bien así, del arte rupestre. En algunos lugares, como les decía, es muy difícil poder acceder. Entonces, la idea es poder tomar un registro lo suficientemente bueno que permita una restitución luego en laboratorio profesional, adecuada, pero que también no sean miles de imágenes, porque de otra forma la eficiencia en el procesamiento con estos softwares de restitución de fotogrametría y demás, pues no son los mejores tampoco. Entonces, en este caso, ha sido toda la técnica de mirar, por ejemplo, cuántas fotografías tomar, tiene que haber como un sobrelape de la fotografía luego para que el programa encuentre y pueda hacer la restitución, saber cómo tomarlos, en qué momentos, bueno, todas estas variables también que a veces en la intemperie es difíciles de controlar, para luego poder hacer restituciones de este estilo, porque es que muchas veces nos centrábamos en el motivo, tomábamos el pigmento como, perdón, el pictograma como tal, y luego no sabíamos si estaba arriba, si estaba abajo, porque claro, la fotografía solamente permitía capturar eso, y ante la dificultad en muchos casos de tomar panorámicas era realmente muy complejo. Entonces también hemos tratado de avanzar y adelantar cómo mejorar, cómo hacerlo, tratar de hacerlo cada vez mejor. Bien, les decía que otro interés ha sido poder desde la academia, desde las universidades, poder ofrecer algunos lineamientos o poder acompañar algunos procesos que tienen que ver en todo lo que con la gestión y el cuidado del patrimonio. Entonces sabemos pues que evidentemente hay agentes geológicos y biológicos pues que no podemos evitar, que tienen un efecto de pronto no tan contundente, pero sí permanente todos los días, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, pues movimientos geológicos, esta ruptura, el declasiamiento, es decir, una ruptura de la roca por la actividad sísmica, la escamación de algunas partes que se caen, todo lo que tiene que ver con la percolación del agua, minerales, erosión y demás, pues que sin duda tiene un efecto. El sol, el viento y la lluvia, pues son agentes que tienen un impacto directo. Y pues también, evidentemente, el agente antrópico. Los humanos no somos en muy poco espacio, somos muy contundentes y si bien pues es bueno que las personas conozcan, tengan toda esta apropiación del patrimonio, pues a veces incluso hasta con buenas intenciones pues no se hace de la forma más idónea. Entonces esta precisamente que busca mantener el cuidado de este sitio, pues de pronto usa métodos que no son los ideales, o personas que van y se maravillan con estos sitios, pues no tienen tampoco el cuidado y pues hay basuras, hacen fogatas que también queman algunos pictogramas o grafitean sobre las mismas pinturas. Entonces hay también acá creo que hay una gran tarea por apropiarnos de este patrimonio, por también empoderar y trabajar en llave con las comunidades, con los locales, porque es que ellos son los que tienen la fortuna también de poder convivir con este patrimonio, pero siempre colaborativamente. Esto no es solamente una preocupación de los académicos o de las universidades o de la investigación, es una preocupación de todos, porque el patrimonio pues es de todos nosotros. Bien, entonces ya para terminar, pues hemos hecho pues como un pequeño viaje por el paisaje, hemos hecho también un viaje por la evidencia de arte rupestre, y pues decirles que hay muchas preguntas por responder. Realmente
Sabemos muy poco del país, del arte rupestre en esta zona. Creo que hay un espacio, y también que esto sea una invitación también para los interesados en hacer investigaciones, o simplemente los gomosos que quieren venir y disfrutarlo y cuidarlo. Una de las cosas que les dejo como estas tres cuestionamientos. Uno es que realmente no tenemos una evidencia contundente, sólida, que nos permita establecer cuál es la antigüedad de estas pinturas, ¿sí? Se dice que seguramente fueron contemporáneos con la ocupación guane, que fue el grupo prehispánico que llegó en el momento que habitaba esta zona, en el momento del contacto con los españoles, pero realmente no hay una evidencia que nos permite identificarlos, no hay dataciones o no se han hecho algún tipo de asociaciones. Hay algunas manifestaciones rupestres que se encuentran en la cerámica, pero tampoco no hemos hecho un ejercicio sistemático ahí importante. Entonces, realmente no sabemos la antigüedad de estas pinturas. Podríamos pensar también que son más antiguas incluso que la ocupación guane, no lo sabemos. Otra, que creo que es también un llamado a los colegas antropólogos y arqueólogos, es que hemos estudiado la evidencia arqueológica, y no solamente en el Cañón, yo diría que en muchos lugares del país. Claro, hay excepciones, por supuesto, y hay trabajos muy interesantes que se están desarrollando en la sabana principalmente, y en otros lugares, Chiribiquete, bueno, en fin. Pero creo que es un llamado en términos generales a estudiar el arte rupestre dentro de una mirada arqueológica, haciendo preguntas antropológicas e integrando esta evidencia en la otra serie de marcos de análisis y de estudio. Pero claro, si bien esto por supuesto en mano con otros, yo sigo invitando al trabajo interdisciplinar, creo que es muy útil y da muy buenos resultados en este caso, pero esto siempre de la mano de las personas que conviven con ese patrimonio. O sea, creo que estas formas de apropiación y valoración del patrimonio, si bien los académicos tenemos una responsabilidad en las universidades por ponerlo en valor, siempre debe hacerse de la mano de las personas que conviven con ello, para que realmente este cuidado y esta puesta en valor tenga otro sentido. Esto por mencionar una entre otras tantas, ¿vale? Bueno, muchas gracias.